Así que hijo de esta tierra, y como muchos de Bat y Martínez nos hemos desperdigado por ahí, y mi lugar principal de trabajo es la Facultad de Ciencias, Montevideo, donde trabajo en la sección bioquímica, y estoy coordinando un laboratorio que se llama Trazabilidad Molecular Alimentaria. Este es el logo del laboratorio, y lo que hacemos es analizar los alimentos en cuanto a su ADN, que les queda remanente. Todos los alimentos, salvo los alimentos inorgánicos, como es una sal de mesa, provienen de un ser vivo. Y la sorpresa que tuvimos ya hace unos cuantos años es que quedaba remanente en los alimentos, aunque sean muy procesados, ADN de la especie de la cual proviene. Entonces empezamos a usar el ADN como trazador, digamos, del origen de esos alimentos. O sea, de qué animal o vegetal vienen, y dentro de los vegetales nos especializamos a fuerza de las circunstancias en los transgénicos, porque vino una ONG ya hace bastante tiempo y nos pidió que analizáramos unas polentas, y bueno, y ahí empezamos. Y después voy a contar un poco la historia de nuestro colectivo, porque, digamos, esto es como el presente, digamos, y está en el tapete, digamos, se acaba de votar una ley para fomentar un plan nacional de agroecología en el Parlamento, no sé si sabían eso. Esto se votó a fines de noviembre, principio de diciembre, o sea que está habiendo un cambio en el país en cuanto a, por lo menos, plantear alternativas a la matriz productiva. Cosa que hasta ahora era como nada, era simplemente una manera de producir alimentos masivos y nada más. Y entonces, con el correr del tiempo, formamos el colectivo T, que por transgénicos, a partir de una parte, digamos, de laboratorio analítica, ya algo les voy a contar, y luego, hace ya 2 años y medio, más o menos 3 años, nos juntamos con la parte A de agroecología, gente que viene sobre todo de Facultad de Agronomía, y formamos lo que se llama un núcleo interdisciplinario que está financiado por un servicio universitario que se llama Espacio Interdisciplinario, que es como si fuera una facultad de la universidad. Es un emprendimiento bastante nuevo, y ahí es sede de una serie de iniciativas interdisciplinarias. Y también participo en la parte de gestión, digamos, en la universidad, estoy en 2 diplomas en política de drogas por el tema del cannabis. O sea, esto lo dejé, no tiene nada que ver con lo de hoy, o muy lateralmente, pero porque hay muy poca información con el tema del cannabis, y es algo que está, digamos, ahora como está regularizado, no legalizado, está regularizado, está bueno informar sobre eso. Y también, en la parte que me toca hacer hoy, es comunicación científica. También estoy en un diplomado junto con la Facultad de Información y Comunicación, en un diplomado de comunicación científica. Bueno, ¿no quieren pasar? ¿También ahí? ¿Escuchan bien? Sí, sí. ¿Se pueden sentar? Acá hay queda una silla. Señora, sí, pónganse cómodos. Vos también ponete cómodo. Gracias. Yo me siento ahí en el piso. ¿Quiénes son aguardientes? ¿2 nada más? ¿3? ¿4? ¿5? Nosotros no sabemos, Paya. Miti miti. Déjate dudando. Sí. ¿De Montevideo? ¿Otros lados? Rivera. ¿Tú? Argentina. Qué bueno tener un argentino acá. Vamos a hablar bastante del tema de la Argentina. Hoy ya le voy a explicar por qué. Está buenísimo. ¿De qué parte de Argentina? 10 años en Córdoba y ahora volví a Buenos Aires. Bien. Hecha la presentación y los agradecimientos del caso, voy a empezar con el contexto. Esto que les estoy mostrando acá es algo que se llama un árbol de la vida, ¿no? Y lo que muestra son especies, ya sea actuales o extintas, como estas que están acá,
que van desde lo más simple, una bacteria, un microorganismo, subiendo el árbol hasta que acá estamos nosotros, ¿no? Tenemos la tendencia, el Homo sapiens, de ponernos arriba de todo, y encima eso nos da una posición como de dominancia sobre el resto de la naturaleza. Es más, el propio Génesis lo dice, ¿no? Que aprovechemos de la naturaleza como si fuera todo para nosotros. Pero me gusta este esquema porque muestra que esto es un sistema. Es un sistema en el cual hay varias dimensiones. Hay una dimensión de tiempo, digamos, acá están los habitantes más antiguos de la Tierra, 3.500 millones de años, de 4.500 que tiene la Tierra, es un cacho de tiempo. Después, lo que es la biodiversidad, o sea, los distintos reinos, el reino vegetal, reino animal, reino Fuji, las bacterias. La escala temporal en un contexto de evolución, ¿verdad? Porque es un poco la idea que prima en la biología y que todos más o menos aceptamos con ciertas, digamos, críticas que van por un lado o por otro, es que llegamos acá debido a un proceso de selección natural y de evolución de las especies, donde se va ganando complejidad, pero las bases moleculares de todos los seres vivos son comunes, desde el animal más simple a los más complejos. Las bases moleculares son comunes, compartimos el ADN. Entonces, dentro nuestro tenemos relictos, huellas de nuestro pasado lejísimo en el tiempo. Y no solo eso, sino que además, como voy a mostrar enseguida, al formar parte de un sistema, y recalco esto porque a nosotros dentro de, a su vez, los sistemas de creencias en los cuales hemos nacido, crecido y sido educados, nos empiezan a inculcar como que nosotros fuéramos algo separado de la naturaleza, incluso separado entre nosotros mismos, cuando estamos en realidad compartiendo no solo el ADN, los mecanismos bioquímicos, que acá le llamo metabólicos, o sea, cómo convertimos minutos, porque me parece clave para entender lo que somos en este momento, pero básicamente la idea de la cosmogonía centroamericana, que todos somos uno. O sea, todos somos parte del sistema. Como todo sistema, tocar una parte del sistema afecta a todo el sistema. Por otro lado, desde el punto de vista energético, si uno piensa, bueno, cada uno de estos tiene una masa, una cantidad de energía libre, se le llama en bioquímica o físico-química, determinada, esto es un sistema que es finito, no es infinito. La biota es finita. Por lo tanto, impulsar estrategias de explotación sin límite a un sistema finito hace que el sistema en algún momento empiece a colapsar, que es lo que estamos atestiguando en estos momentos. Está colapsando el sistema porque estamos cortando parte de estas cadenas, que incluso son como cadenas tróficas, los demás arriba se comen a los demás abajo, en fin. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que este sistema vivo es un sistema frágil, pero a su vez resiliente. Esa resiliencia de los sistemas vivos implica que si uno altera el sistema de alguna manera, el sistema vuelve a buscar un equilibrio, que quizás no sea el mismo equilibrio que antes, va a ser otro equilibrio. Pero esa resiliencia, que es un concepto que hemos tomado prestado primero de la psicología, y después pasó a la ecología, esa resiliencia la podemos ver en todos los niveles de la vida. En el nivel molecular, en el nivel celular, en el nivel de los tejidos, en el nivel de los órganos, en el nivel de los sistemas, en el nivel de los cuerpos, en el nivel de los sistemas ecológicos. Pero esa resiliencia tiene sus limitaciones, porque si el desafío que se le hace al sistema
es tal que una parte desaparece y se genera como un hueco de potencial de energía que empieza como a desbalancear todo el resto. ¿Qué más? En el plano de la escala de tiempo, lo que ha habido es una coevolución de los seres vivos. O sea, todo lo que nos rodea ha coevolucionado con el ser humano. Dado que nos ponemos de protagonistas, todo ha coevolucionado con el ser humano. Tanto las especies, llamémosle salvajes, como las especies, llamémosle domesticadas. Eso es un claro ejemplo. Pero esas especies coevolucionaron con el ser humano. Un ejemplo clarísimo son los animales domésticos, pero también las plantas medicinales. El ser humano interactuando con la flora fue, digamos, seleccionando aquellas variedades que veía que le hacían bien con los alimentos. ¿Está bien? Entonces lo que hay es una coevolución. Todo esto que estamos hablando de lo que sería el sistema biológico natural. Por otro lado, lo que no tiene la biología, que así como tiene la física, por ejemplo, son leyes generales. Y esto, desde el punto de vista, digamos, del conocimiento epistemológico, nos hace pensar por qué. Bueno, yo no tengo la respuesta todavía, pero me gustaría indagar más en esto. Entonces, si vamos a lo que es una célula, digamos que es el componente primordial de cada ser vivo, vendría a ser una célula, ¿sí? Acá también. Esto vendría a ser como un corte en 3D de la célula. Tenemos el núcleo, formado que tiene su propio ADN. Después, ¿el ADN qué es? Y me faltó decirlo de la diapo anterior. Todo lo que se mostró anteriormente es información. Todo en el universo es información. Hasta un grano de arena es información. Entonces, es ahí donde se pierde incluso la frontera entre lo que es vivo y lo que no es vivo. Pero ahí en todo hay información. Entonces, está bueno porque ahí se cruza otra dimensión, la dimensión de la información. Entonces, a nivel del núcleo tenemos el ADN, que es la información genética. Genética, ¿por qué? Porque es transmisible. Se transmite de generación a generación. Ya sea cuando se divide la célula, o sea, nosotros partimos de una célula huevo, ¿no? Un óvulo fecundado por un espermatozoide, que después se empieza a dividir, 2, 4, 8, 16, hasta que llegamos a formar un cuerpo complejo. Y esa célula tiene una membrana, o sea, por eso la identidad de la célula viene dada porque está rodeado por una membrana, que dicho sea de paso, a nivel celular, la membrana son los órganos de percepción. Nosotros percibimos con los órganos de los sentidos, la célula percibe con la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana tiene un montón de receptores acá que va sensando todo lo que está en el medio. ¿Está bien? No solo la membrana, pero la membrana vendría a ser como el órgano de percepción primordial de la célula. Y después hay diversos organelos en los cuales no me voy a meter, simplemente me voy a concentrar en este, que se llama mitocondria, que vendría a ser como la central energética en base a oxígeno de la célula. O sea, gracias a la mitocondria nosotros respiramos. La célula respira. O sea, ¿qué es respirar? Utilizar oxígeno para oxidar a los elementos que comemos y producir energía a partir de ahí. Y tiene su propio ADN, la mitocondria. Y tiene su propio ADN, enseguida me voy a detener más en eso. La cuestión es que la suma del ADN, o sea, esa información genética de la mitocondria más la información que está en el núcleo, en los cromosomas, se le llama genoma, cuerpo genético de una persona, un organismo, una célula. Esto puede ir en varias dimensiones. Cuando nos ponemos a ver cómo funciona, utilizando una metáfora de la máquina, en bioquímica le llamamos cómo se expresa, utilizando una metáfora del lenguaje, el ADN, esa información que está guardada en el ADN,
se da, perdón que esté en inglés, una transcripción a otra molécula parecida que se llama ARN, que finalmente forma algo que se llama ARN mensajero, y como su nombre lo indica, hace de mensajero entre el mensaje genético y finalmente el producto final, me voy a comer todo esto, es una proteína activa, que puede ser, por ejemplo, un receptor de membrana o una de las proteínas que participan del metabolismo, en fin, o incluso proteínas que dialogan con el propio ADN. Todo esto vendría a ser la expresión génica, que como verán, en una célula compleja como puede ser una célula nuestra, es un fenómeno de varias etapas, no es una cuestión simple. En ningún organismo es una cuestión simple, ni aún en los virus. Y bueno, y entonces, esa información que es propia de cada célula, tejido, órgano, organismo, comunidad ecológica, a una persona se le llama el genotipo. O sea, cada uno de nosotros tiene un genotipo. Y en base a ese genotipo es que nos podrían identificar por los restos de ADN que estamos dejando en este momento en este lugar. Se podría venir policía técnica y si tuviera datos previos nuestros, podría levantar con un hisopo de acá y aislar el ADN y decir, bueno, acá estuvo fulano, venga, no. Hasta ese punto se llega. Pero también lo que estamos compartiendo de información genética, o sea, nuestro genotipo, es el 99,9999% de ese ADN. O sea, la enorme mayoría de ese ADN es idéntico en todas y cada una de las personas. Compartimos un 15% del ADN con las plantas, una banana. Entonces cuando te digan, sos un banana, bueno, 15% te lo llevo. El genotipo, que es esa información característica de cada sistema, se manifiesta, se ve, se mide como fenotipo. Feno es lo que se manifiesta. ¿Está bien? Y, como verán, cada uno tenemos nuestro fenotipo, ¿está bien? Que hace que cada persona sea diferente, por más que compartamos ese 99 de genotipo, nuestro fenotipo diferente. ¿Está bien? Y ahí es el tema. ¿Dónde hacemos el foco? ¿En las semejanzas o en las diferencias? Mi genotipo mitocondrial, porque las acá me faltó, desapareció una figura. Bueno. Acá están mis mitocondrias, que las comparto con mi hermana Laura, que está ahí atrás. ¿Por qué? Porque las mitocondrias vienen de nuestra mamá. O sea, hombres y mujeres tenemos la mitocondria de nuestras mamás. O sea que esto es en Castillos, la ciudad de los de Bati y los Magliano. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, y acá estoy yo en un mediodía de enero, una tarde de enero. Lástima no puedo hacer Zoom, pero nací orejón. Y entonces me pusieron unas cintas acá para que las orejas no se despegaran. Pasé a la posteridad con unas cintas pegadas. No fueron capaces de sacarme la cinta para la foto. Pero bueno, supongo que la foto la sacó mi papá. Todas ellas están fallecidas, así que les voy a dedicar esta charla a mi mitocondria. ¿Y qué potencia tiene analizar las mitocondrias? Bueno, se puede analizar por la secuencia del ADN, ¿verdad? Digo, esto no lo dije, pero el ADN está formado por 4 componentes básicos que podemos llamar base nitrogenada. ¿No quieren pasar el lugar acá? Para que no estén parados y escuchar mejor. A, C, G y T. No armo una diapo de eso, pero bueno, y esas como letras están en un orden definido que se le denomina secuencia del ADN. Entonces, si esa secuencia se puede leer hoy por hoy en el laboratorio, entonces al leer la secuencia mitocondrial de una partecita de la mitocondria, todo esto estaba en un esquema acá que no sé por qué desapareció, dio el siguiente resultado. Ahí está. Ahí va.
Ven, esto es un árbol genealógico. ¿Está bien? Acá están los hijos, padres y abuelos. Cuadrado hombre, la mitocondria está en rojo de la madre, entonces se le pasa a los dos hijos, pero solo la mujer es capaz de pasar la mitocondria. Entonces se puede seguir el linaje. Entonces, si el mitocondrial es un linaje materno y seguimos hacia arriba, ¿hasta dónde llegamos? Hasta Eva. Hasta Eva. O sea que todos estamos Ahora el compartiendo. apellido siempre del hombre, es rarísimo. Bueno, Ese detalle era como para... Esa es otra historia. Mañana. eso es un sistema de creencias. ¿Ves? Obvio. No tiene nada que ver con la biología. Nada, a modo de cerrar este pequeño apartado es contarles que mis mitocondrias, como ustedes se habrán dado cuenta, provienen de Vikingia. O sea, mi secuencia mitocondrial es vikinga, ¿no? Ah, qué loco esto del ADN, ¿no? Porque digo, me saqué un pelo con raíz, se lo di a la doctora Mónica Sanz en la Facultad de Humanidades y Ciencias, me analizó la secuencia, me manda el resultado y me dice, vos sos un 5, tu ADN tiene 15.000 años de antigüedad y además sos vikingo. Genial, le digo. Me quedó todo clarísimo, ¿no? Bueno, hasta que fui a la Wikipedia. Entonces me dice, investigá, porque digo, si no te convence, no me convence. Y bueno, en el año 1000, los vikingos, que era un pueblo conquistador, ¿no? Aguerrido, así, algo saqué de los vikingos. No tanto el fenotipo, pero parte del carácter sí. Los vikingos bajaron y colonizaron Calabria, al sur de Italia, y eso quiere decir que fueron vikingas, los vikingos, y alguna de esas vikingas empezó a dar descendencia, mujer, hasta que en el siglo XVIII pegan el salto hasta América del Sur, y acá estamos, las mitocondrias que son Magliano, ¿no? Magliano Ventrechimino. Yo me imaginaba que era todo italiano, ¿no? Y qué glamour, ¿no? Mitocondria italiana, qué bueno. Pero resultaron vikingas, pero con pasaje de casi 1000 años en Italia. O sea que bueno, pasamos una temporada en Italia. Todo esto y mucho más puede contar el ADN mitocondrial. Por ejemplo, el ADN mitocondrial es lo que nosotros analizamos, por ejemplo, en un pancho para saber de qué está hecho, qué es lo que está metido dentro del pancho. Si es vaca y cerdo, como dice la etiqueta, o algunas cosas más como pollo o carne de caballo, como hemos encontrado alguna vez hace años. Entonces, nuestra genética determina de alguna manera lo que somos. ¿Está bien? Y algunos rasgos clásicos, como la forma del pelo en los hombres, lo que estoy mostrando acá. Por ejemplo, el hecho de ser pelado y qué tan joven se es pelado. Depende de dos secuencias, llamémosle dos genes. ¿Tá? Entonces ahí, bueno, el hecho de ser pelado no le pueden echar la culpa a sus padres. Padre masculino. Sí, la peladera, pero también hay uno que es masculino y el otro no. Pero se manifiesta más en los hombres. Sí. O sea que está ligado a un carácter masculino. Pero fíjense ya, la forma del pelo ya es más una mezcla. Hay 4 secuencias involucradas. Todo esto es genético. ¿Tá? Lo traemos de nacimiento. Eso no cambia. ¿Tá? Nacemos con una genética y esa genética no cambia. Es más, es casi idéntica en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y digo casi, porque no es idéntica. Ahora le voy a empezar a revolver el tarro que estoy armando. Espero no confundirlos. Pero, y así como este ejemplo hay varios más. ¿Está bien? Ahora bien, como todo esto descansa en una secuencia de ADN, y esta secuencia de ADN fue elucidada para el ser humano a principios del año, por el 2000, por ahí. Y además, como las secuencias de ADN son zonas discretas,
físicamente dentro de lo que es el genoma, eso enseguida fue blanco de interés de las compañías farmacéuticas, porque dijeron, bueno, entonces yo voy a patentar un pedacito de ese ADN y todo lo que produzca ese ADN, por ejemplo, voy a hacer una droga, ¿no? Así funciona la industria farmacéutica, para evitar la peladera. ¿Ustedes han visto hasta ahora que alguien se cure de la peladera por tomando una droga? Que le deje el pelo que es gris se le vuelva de color por tomar una pastillita, porque cambia el ADN, no. ¿Por qué? Porque la biología no funciona así. No hay una relación causa-efecto entre nuestro ADN y lo que somos. No hay una relación causa-efecto total, sí parcial. Les voy a contar una cosa. Nosotros nacemos con más o menos 50 mutaciones, que son cambios en la secuencia del ADN, pequeños cambios, potencialmente letales, o sea, todos deberíamos estar muertos. Acá está. ¿Por qué? Porque los organismos a lo que apuntan es a mantener el equilibrio, la homeostasis, a través de fenómenos de resiliencia. Entonces, cambios en el ADN potencialmente nocivos son compensados por el propio organismo, que lo que busca es mantener el equilibrio. O sea que acá lo que se está ya evidenciando es que hay un tipo de, llamémosle, de estrategia o inteligencia que va mucho más allá de lo meramente molecular, sino que es sistémico. ¿Está bien? Y es ahí donde entra la otra pata de esto, que es, tenemos el fenotipo, acá lo puse con el viejo Darwin, que descansa en el genotipo, pero está la otra pata que es la epigenética. La epigenética nos está permitiendo, desde el punto de vista científico, y eso es maravilloso en esta época, nos está permitiendo unir por primera vez científicamente lo llamado lo natural y lo adquirido, lo biológico y lo cultural. ¿Tá? Hasta ahora eran como mundos separados. ¿Tá? Entonces, lo cultural se ocupaban las humanidades y lo biológico las ciencias experimentales. Cada vez más hay un esfuerzo interdisciplinario por entender a los fenómenos complejos, que nosotros somos uno, vaya si lo somos, cruzando los campos de las disciplinas, ¿tá? Para buscar visiones más holísticas, más sistémicas, justamente. Entonces, ¿qué es la epigenética? Que bueno, como verán, la epigenética permite explicar el rol que tiene el ambiente sobre nuestra genética y sobre, en definitiva, sobre el fenotipo. Cuando me refiero a ambiente, no me refiero solo al ambiente, llamémosle material, podría ser la contaminación ambiental, podría ser los alimentos que ingerimos, y eso es el centro de esta charla, podría ser, si quieren pasar acá al lugar, pero también me refiero al ambiente interno que puede ser el estado afectivo de cada uno, los estados de ánimo, nuestro estado mental, nuestros hábitos de vida, esto es todo el ambiente que impacta sobre la epigenética y la genética. Voy a poner algunos ejemplos. Entonces, no tengo la definición acá de epigenética, pero se las cuento. La epigenética son aquellos cambios heredables que no dependen de cambios en la secuencia del ADN. Por lo tanto, no son cambios genéticos, sino que son cambios que a su vez provocan o determinan la manera en cómo se expresa el genotipo. ¿Tá? El genotipo es un montón de información, pero de por sí no hace nada. El genotipo tiene que expresarse para dar algo al fenotipo. ¿Cómo se expresa? Eso viene marcado por la epigenética. Viene marcado a través de mecanismos moleculares que no voy a explicar ahora, pero están bastante bien estudiados y cada vez se descubren más. ¿Tá? Pero la cuestión es que la epigenética es heredable. Y ahí está uno
de las cuestiones más importantes de esto. Porque así como se hereda la genética, también se hereda la epigenética. Y hay varias dimensiones de estos sistemas epigenéticos de herencia. Esto lo armé para un congreso de pediatría. Hay una epigenética celular, o sea, las células al dividirse heredan de alguna manera el estado epigenético de sus progenitoras. ¿Está bien? A nivel de tejidos, de órganos, de individuos, familiar, poblacional, social. Y ahora hay una rama que se ha creado llamada la epigenética medioambiental, donde confluyen las humanidades con las ciencias biológicas, las médicas, etc. Me detengo acá, porque vamos a poner un ejemplo. En el momento de nuestra concepción, somos una célula, un óvulo que proviene de mamá, y el espermatozoide de papá. Bien, hasta hace muy poquito se pensaba que el espermatozoide en realidad no reflejaba la historia paterna. Porque bueno, el espermatozoide es simplemente algo chiquitito, lleno de ADN y no sé qué. Después le voy a contar que no están así. Pero donde está clarísimo es que el óvulo sí está manifestando una historia. Y es una historia transgeneracional. Porque el óvulo de una mujer es formado, o sea, adquiere su identidad celular durante el embarazo de la madre. ¿Me siguieron esta idea? O sea, los óvulos de cada una de las mujeres que está acá fue formado durante el embarazo de vuestra, o sea, durante la gestación de vuestra madre. Y, claro, durante el embarazo de la abuela, ahí va, gracias. Entonces, la epigenética que ustedes están reflejando en este momento, a su vez es un reflejo del buen estado o mal estado, buen estado de salud, nutricional, afectivo, ambiental, en definitiva, de vuestras abuelas maternas. Claro que sí. Bueno, después lo hablamos. Todos estamos sanando acá. Así que, y está bueno que lo hayas traído porque todos estamos sanando. Cuestiones epigenéticas, justamente, que vienen hasta de 7 generaciones para atrás. Ahora fíjense qué fuerte esto, porque las tradiciones, cuando me refiero a las tradiciones, me refiero a las culturas tradicionales, siempre le dieron un rol preponderante a las abuelas, maternas sobre todo. Más allá de la sabiduría adquirida durante la vida, todo eso, tenían un rol, ¿viste? Y ese rol ahora tiene un correlato biológico, que es la fuente epigenética de la salud de mis nietos. Ese es un ejemplo epigenético transgeneracional. Acá tengo que sacar el signo de interrogación. Ahí estaba hablando para médicos y fui muy cuidadoso, pero en este año y medio desde que hice esta diapo, esto ya está absolutamente demostrado. E incluso lo que se demostró es que los padres, o sea, los padres, papás, los machos, digamos, el que pone el espermatozoide, también es una fuente epigenética de herencia, porque estamos transmitiendo a nuestra descendencia moléculas más allá del ADN que tienen que ver con ese ADN que después se va a formar en el ovocito, se va a expresar. Entonces, a lo que voy es, de todo esto, lo importante es que tenemos que empezar a ver la sociedad de otra manera. No solo es el momento presente, sino que está bueno sanar todo lo que viene del pasado para que las generaciones futuras sean a su vez más sanas. Y además las decisiones que estamos tomando nosotros sobre nuestra manera de vivir está impactando sobre nuestra descendencia y sobre hasta 7 generaciones más allá. Eso de las 7 generaciones se estudió en gusanos, en fin. Esto se hace sobre todo en modelos animales, ¿verdad? Los estudios. En humanos se ha estudiado mucho una hambruna que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Y de ahí se hizo un estudio de decenas de miles de personas y ahí fue que se empezó a
aceptar de que la herencia epigenética era transgeneracional en humanos. Y ahora se descubrieron los mecanismos moleculares que están atrás. ¿Alguna duda hasta acá? Digo, porque no es el tema de esta charla, pero me parecía que estaba bueno contextualizar. Como elemento extra de nuestra epigenética y de nuestro bienestar y de nuestra homeostasis, les digo que no estamos solos. O sea, cuando hoy les mostraba el árbol de la vida y les decía es todo un sistema, nosotros también somos un sistema que ahora se le está llamando el holobionte, porque somos una simbiosis con decenas de miles de especies diferentes de microbios, virus, hongos, que nos habitan, haciendo una cantidad en nuestro cuerpo de un 10 seguido de 15 ceros. Es un número galáctico, ¿verdad? 10 a la 15 microbios viviendo en nuestro cuerpo. Más o menos la misma cantidad de células propias. Entonces, otra vez, cuando te digan sos un microbio, decirle a mucha honra. Tengo algunas y gracias a hacer no uno, soy 10 a la 15 microbios. Soy yo y mis microbios. Estos microbios son fundamentales para nuestra buena salud. Hoy por hoy se sabe que gracias a los microbios que están en el sistema digestivo, nosotros digerimos parte de los alimentos, por ejemplo, azúcares complejos, los azúcares que vienen de vegetales, no la celulosa, pero otros tipos de azúcares, que pueden estar, por ejemplo, en los granos, etc., son digeridos previamente por los microbios y después los absorbemos nosotros. La bilis, que se agrega a la vesícula biliar y que tiene que ver con el páncreas, la bilis es secretada al intestino como un precursor químico y los microbios son los que se encargan de transformar ese precursor en dos moléculas que son las que después el organismo las retoma y hace la digestión, circulan por el cuerpo. Los microbios producen moléculas tipo hormonas, producen neurotransmisores que afectan nuestra manera de pensar. Los microbios tienen que ver con nuestro bienestar a nivel global y son un mecanismo epigenético, sobre todo si el chico nace de parto natural, porque al pasar por el canal vaginal está recibiendo los microbios que tiene la madre, y la madre después al darle la teta le pasa todos los microbios que están en el epitelio cerca del pezón, e incluso la leche tiene algunos microbios propios, no es algo estéril, ¿está bien? Y además el bebé es acariciado, por eso es tan importante también el contacto del bebé físico en los primeros días, porque lo estamos dotando de lo que se llama el microbioma. Y ese microbioma, que es nuestro cuerpo de microbios, nos va a acompañar durante toda la vida. Es más, nos acompaña en los viajes. Nosotros vamos caminando y vamos dejando una nube de microbios atrás, ¿tá? Entonces suponete que viajás, no sé, a México, me va a tocar viajar a mí en unos días, y voy a ir con mi microbioma uruguayo. Y dejo parte de mi microbioma en México, y me traigo parte del microbioma mexicano para acá, ¿no? Tomamos agua salada del mar. Bueno, no digo que tomemos mucho, pero algún traguito, miren que mal no hace. El agua salada, o toda agua, está llena de microbios. ¿Está bien? Entonces, cuando tomemos agua, un traguito de agua de mar, les invito a hacer esa experiencia, sientan que están asimilando la vida microbiana del mar, porque no se están comiendo una corvina ahí, pero sí el microbio, los microbios, ¿está bien? Y esos microbios, después verán qué hacen dentro del cuerpo, ¿sí? Si se quedan o no, si sobreviven o no, ¿está? Y este es otro elemento, entonces, epigenético. Y que tiene que ver con la dieta, tiene que ver con un montón de otros factores. Así que sin embargo,
ven que no es solo soja, aparecen otras cosas más. La enorme mayoría de lo que se planta en Uruguay es soja, estamos hablando de transgénicos acá, soja y maíz. Esta es alguna lista de eventos. Entonces, lo que vemos, así, objetivamente, es que no quieren pasar, hay lugar acá, ¿va todo bien? Bueno. Es que la soja que está de moda es esta, RR2 Pro, que ven que ya es una cruza, con otra más. Y al principio la soja era, como le dije, tolerante a herbicida. El herbicida más famoso del mundo que es... que ahora es el malo de la película, ¿verdad? Bueno. O casi. Digamos, está en la picota el glifosato. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó con el glifosato en el campo? Vamos a empezar a desarmar el tema del glifosato. O los herbicidas en general. ¿Qué pasó a nivel del campo? Pasó lo mismo que pasó con las personas y los antibióticos. De tanto darle antibiótico a los microbios se hicieron resistentes. Lo mismo pasó con las llamadas malezas, que eran los blancos de los herbicidas. Empezaron a aparecer malezas resistentes. Por lo tanto, el glifosato ya no alcanza. Entonces vamos a echarle otros herbicidas. Glufosinato y 2,4-D. Tanto glufosinato como 2,4-D son mucho más tóxicos que el glifosato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya se los cuento, porque ya pasó con el glifosato. Van a aparecer malezas resistentes a glufosinato y 2,4-D. ¿Y qué vamos a inventar después? Después les cuento qué es lo que va. Porque esto es tal la carga... ahora vamos a ver. ¿Ya están embarcados esa segunda? ¿Ya están embarcados esa segunda? La R2 Pro sí, se llama para años o más. Es más, esta R2 Pro al principio China no la aceptaba, porque como es resistente a glufosinato también, decía no, otro herbicida no, pero al final ahora China la acepta. Estos son los eventos de maíz, también está pasando lo mismo. Estas cruces lo que está mostrando es que se tienen que unir diversos eventos para generar plantas transgénicas más poderosas para que sean más resistentes o más capaces de resistir a las plagas en el campo, ya sean las malezas o los insectos, porque las plagas, las malezas, que no sé si ustedes sabían que la mayoría de las malezas se comen. En México le llaman quelites y son fuente importante de vitaminas. Pasa que hemos perdido la tradición de comer eso. Pero el amaranto, la borraja, en fin, todos son potencialmente comestibles. Diente de león. Hay un montón de llamadas malezas que tenía que llamarle buenesas, pero como se perdió esa costumbre de consumirlas, erradiquémosla. ¿Está bien? Con los insectos no hay problema, son insectos, son bichos, total, ¿qué importa? ¿Está? Pero estos lepidópteros, mariposas, empezaron a ser resistentes también, entonces ahora le mandan varios insecticidas en la misma planta. Y hoy los maíces son insecticidas y resistentes a herbicidas, y la soja es resistente a herbicida e insecticida. ¿Por qué la soja es insecticida? Yo estoy esperando que alguien me lo explique. ¿Pero eso no está puesto en el genoma de la soja? Sí. ¿Y por qué se le da, además se le tiene que dar por afuera un insecticida? No, en el caso de los insecticidas, el genoma expresa la proteína insecticida. O sea, convierte a la planta en insecticida. La planta en insecticida. Sí. ¿Por qué le dan además? Ah, bueno, es verdad. Claro, Además se le da otro insecticida. Por prácticas agronómicas. Porque no es suficiente el insecticida que trae la planta. Entonces se utilizan cantidad de insecticida, de verdad. Bien, una de las promesas que se nos hizo con los transgénicos, y hasta yo me la creí, porque yo soy biotecnólogo, a ver, yo digo,
me gano la vida analizando ADN en el laboratorio y, en fin, creo en el método científico. Y cuando vino toda esta cuestión de la biotecnología, ¿tá? Por los años 90, antes todavía, dije, qué buena idea. Se van a usar menos agrotóxicos. Dije, genial, porque yo, estudiante de química, me habían enseñado en facultad de química que los agrotóxicos eran sustancias bastante jodidas, ¿viste? Como para no andar jugando con eso. Digo, qué buena idea, pero miren lo que pasó. Al revés. Cada vez estamos importando más agroquímicos, que agroquímicos son fertilizantes más pesticidas, ¿no? Pero acá está herbicidas en naranja, fungicidas, insecticidas en rojo, ¿está bien? La intacta RR2 Pro bajó un poco el uso de insecticidas, eso hay que decirlo, pero acá ya empezó a subir de nuevo, esto en 2016. ¿Por qué baja esto la producción? Porque esto... ¿Por qué? Porque pasa esto. Esto pasa. Y nosotros, acá en Uruguay no estamos inventando nada, nosotros formamos parte de un contexto geopolítico que viene planeado de hace decenas de años atrás. Esto es una continuación de algo que se llamó Revolución Verde, que fue la tecnificación de las prácticas agronómicas, supuestamente para obtener mayores rendimientos y combatir el hambre del mundo. ¿Está bien? Y para el caso nuestro, lo que se fundó por parte de una compañía que ahora es China, en ese momento era Suiza, ahora es China, es la República Unida de la Soja. Bienvenidos a la República Unida de la Soja. Eso es el gran país del cual formamos parte. Es un gran bioma, sobre todo acá en la parte de la Pampa, ¿tá? Un solo modelo de producción y las mismas consecuencias a nivel de ambiente, de salud y económica. Ese es el contexto geopolítico. ¿Para dónde van los transgénicos que estamos produciendo nosotros? Un famoso expresidente uruguayo, muy popular en el extranjero, no tanto acá, en este momento, se animó a decir que estábamos alimentando 30 millones de personas en el mundo y que íbamos a alimentar a 40. Pues bien, mis colegas hicieron los cálculos y vieron que no es así, que mucho menos, pero además nosotros no estamos alimentando personas. O sea, la soja y el maíz que salen de Uruguay no van a alimentar personas que tienen hambre en el mundo. Van a los chanchos chinos y a las vacas europeas. ¿Por qué los chanchos chinos? ¿Por qué? No, no sé. Porque en China lo que se ha dado es una migración masiva de la gente de los campos de la ciudad. Entonces esa gente precisa proteínas animales, entonces precisaron aumentar enormemente su producción de carne animal, entonces para eso precisaban insumos para darle a comer a los animales. Ellos no plantan soja transgénica, la plantamos nosotros para ellos. ¿Está bien? Perdona, ¿y por qué ellos no? Porque tienen la decisión de que no quieren pasar por esto. Porque en 14 años nosotros pasamos de un uso de plaguicidas, si la superficie de agricultura se multiplicó por 4, las importaciones de plaguicidas por 6,5, o sea que más plaguicidas que superficie plantada. Herbicidas pasamos de 2,4 a 19, casi 10 veces más, miles de toneladas. Insecticidas de 0,5 a 2, 4 veces más. ¿Tá? ¿Y saben qué? El producto que se echa sobre el cultivo, solo el 1% termina la planta. El resto va Al agua. Más, dice que ya llueve. Llueve. glifosato. Cada uno de nosotros hoy podría irse acá con un bidón de 5 litros, ¿tá? Y ese es el glifosato que le toca por año a cada persona del Uruguay. ¿Tá? Sí, porque más o menos somos 3 millones, 15 millones de litros. Un bidón de 5 litros de glifosato le toca a cada uno de nosotros llevarse para casa.
2,4-D pasamos de 0,14 a 2 millones de toneladas. El 2,4-D era componente del famoso agente naranja que se utilizó en Vietnam, ¿también? Que se tiraba de los aviones para barrer con todo. Y ahora está el otro herbicida. Veo que hay pila de gente afuera, ¿no quieren entrar para escuchar mejor? Yo me ahí venir. ¿No quieren entrar? Bueno. El herbicida estrella en este momento, del cual están viniendo los nuevos eventos transgénicos, se llama dicamba. Y el dicamba tiene el enorme problema que es sumamente volátil. Es más, cuando uno habla con los colegas agrónomos de todo esto, ellos están muy preocupados. Esa es la verdad, pero no saben qué hacer porque no lo formaron en ningún tipo de alternativa. ¿Está bien? Entonces dicen, mira, nosotros tenemos esto para aplicar y la verdad no podemos hacer otra cosa. ¿Está bien? Eso es lo que nos dicen. Hemos hablado con gente del Ministerio de Ganadería del más alto nivel en una mesa. Estuve en el Congreso de Ediles este año, ante cientos de ediles, hablando de este tema. ¿Está bien? Y ellos dicen, hay que ceñirse de las buenas prácticas agronómicas. Ajá. ¿Cómo es eso de las buenas prácticas agronómicas? Implica utilizar un componente volátil. Dice, por ejemplo, no hay que fumigar si está por encima de 25 grados. ¿A poco? ¿Y qué hacemos en verano entonces? No pasamos las elecciones pasadas, y esto lo menciono porque este es año electoral, en las elecciones pasadas de este tema ningún candidato lo mencionó. Yo quiero saber si este año algún candidato lo va a poner arriba de la mesa. Me gustaría que, dado el tenor de lo que estamos hablando, que me parece que es suficientemente serio, los candidatos se animen a decir, bueno, ¿cuál va a ser el modelo productivo que queremos para este país? ¿Más de lo mismo? Más de lo mismo es un callejón sin salida, así se lo digo. Me animo a defenderlo ante quien sea. Porque es un callejón sin salida, echar cada vez más y más agrotóxico, ¿a dónde nos va a llevar? No a un buen puerto. Entonces digo, bueno, espero que haya un cambio este año. Pero lo que sí en Argentina lo que pasa es que toda la zona del litoral, y perdónenme si me estoy extendiendo un poco, está sometida a este modelo con 10 años de avance. Si acá empezó la cosa fuerte después que hubo un cambio de gobiernos, digamos a mediados de los 2000, y ahí empezaron los transgénicos masivos en Uruguay, en Argentina habían empezado en el 96, 97, 98. ¿Tá? Nos llevan 10 años de avance. Y entonces los científicos argentinos empezaron a recolectar elementos de campo y a tomarse el problema en serio, digamos. ¿Está bien? Y ya hay consecuencias, digamos, que se ven. Bueno, sí, están Claro. los llamados pueblos fumigados. Claro. En 10 años en Argentina aumentaron en algunas zonas los casos de cáncer por 4 veces. Las malformaciones fetales por 2,5. ¿Tá? Problemas de embarazo, mujeres que no quedan embarazadas, porque claro, el feto se aborta tempranamente. Entonces, esto es un ejemplo. A ver, el caso de Argentina es el caso de Uruguay. Bueno, nosotros como colectivo estamos defendiendo la teoría, porque no es una hipótesis, pero tampoco es una tesis, o sea, no la tenemos demostrada, pero tenemos la teoría de que el caso de Uruguay es el mismo que en Argentina, solo que en la escala menor que es el Uruguay. ¿Está bien? Entonces, dijimos, vamos a buscar a los colegas argentinos para que nos cuenten qué están haciendo y cuál es la realidad en Argentina, para trasladar esto a las autoridades de Uruguay, para decir, ven, esto es lo que va a pasar acá dentro de poco si no tomamos cartas en el asunto. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de carga de agrotóxicos? Y esto, permítame decirle que escapa el tema del transgénico, ¿verdad? Es un modelo de producción. Los transgénicos fueron diseñados para recibir agrotóxicos, pero el modelo agroindustrial se basa en el uso masivo de agroquímicos, en particular agrotóxicos. Entonces, lechuga, esta cantidad de agrotóxico por encima del límite permitido. Naranja, morrón, tomate, zanahoria, en total. ¿Está bien? Esta es la lista de agrotóxicos encontrados. Son decenas. ¿Está bien?
clorpirifos, ¿tá? Utilizado a troche y moche. ¿Está bien? Esto fue hecho en lo que vendría a ser un muestreo del mercado modelo. Entonces, ante esta incertidumbre que hay acá en Uruguay, el colectivo nuestro decidió organizar una jornada taller el 13 de abril en el Palacio Legislativo, donde invitamos a los prestigiosos colegas argentinos, Damián Berseñasi, Damián Marino y Esteban Piñati de Brasil, porque el problema global es regional, por llamarlo de alguna manera. Una misma región, una misma manera de producir, los mismos problemas que se ven en la salud y en el ambiente en ambos países. Entonces, esto es muy rápidamente voy a pasar como un videoclip, una conferencia que dio hace poco tiempo el doctor Damián Marino de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En Argentina, 8 litros de plaguicida por habitante por año. Esto lo dio en el Hospital de Cáncer Infantil. Glifosato en agua de lluvia. O sea, ahí donde se buscan se encuentran. Este es el río Paraná, río Uruguay. Los niveles de plaguicidas van aumentando a medida que va bajando hacia el sur. ¿Por arrastre? Sí, por arrastre. ¿Por qué vos vivas cerca de un pueblo fumigado? ¿Te llega por el agua? Te llega por el agua, te llega por la lluvia, te llega o sea, ya no es un problema del por el aire. Es de todo. Te llega por el aire. Porque si bien las buenas prácticas agrícolas apuntan a que se minimicen los efectos de lo que llaman la deriva, que es cuando vos echás, ya le dije que el 1% nomás del plaguicida va a la planta, el resto se deriva por ahí. Si quieren bajar eso, ¿con qué? Con tecnología. En el futuro no van a ser personas que parecen astronautas pasando el agrotóxico, sino van a ser robots manejados desde computadora a través de GPS o drones que van a hacer lo que le llaman agricultura de precisión. Para mí es un eufemismo, porque puede ser que baje la deriva primaria, que es la deriva que es cuando apuntas al lugar y se va para otro lado. Esa es la deriva primaria. Y así hay escuelas fumigadas, hay ríos fumigados, en fin. Hay goteo, hay una cantidad de cosas, ¿no? Sí, pero sigue yendo a la napa. Sí, pero una vez que el agrotóxico va al piso, solo una parte de la planta, una parte es absorbido, el resto pasa a formar la parte de deriva secundaria. La secundaria es cuando una molécula orgánica está en la naturaleza y se evapora, empieza a moverse. Se encuentran agrotóxicos en la Antártida. O sea, nadie fue a fumigar a la Antártida y están ahí. ¿Está bien? Entonces esa deriva secundaria, no hay manera de solucionarla, aunque dicen, bueno, sí, vamos a ir bajando, otra promesa, vamos a ir bajando paulatinamente la cantidad que vamos a usar. ¿Está? Bueno, todo esto es de Damián, tipo de deriva, en el aire, en una escuela puso sensores de aire, eran como embudos con un filtro, ¿no? En los 4 puntos cardinales, y encontró que de la parte que venía del cultivo se encontraba una enorme cantidad de cipermetrina, y fíjense que este argentino hizo algo muy inteligente. Son admirables los argentinos en muchas cuestiones científicas, que llegaron a un número, porque a nosotros nos dicen, bueno, sí, pero demostrámelo. Tenés que ir con un indicador, tenés que ir con un índice. Bueno, ellos buscaron en la literatura, encontraron que se podía hacer un cálculo del riesgo asociado a la exposición de determinada cantidad de agrotóxico. Cálculo de riesgo. Llegó al cálculo de riesgo y vio que para la cipermetrina estaban en un riesgo alto en la exposición de los niños de la escuela donde se estudió endosulfán, cipermetrina, clorpirifos y glifosato. En resumen, en Argentina se encuentra que los 10 alimentos con mayor cantidad de agrotóxicos detectados, naranja, frutilla, manzana, bueno, ahí están, todos estos. En la manzana hay 15 agentes cancerígenos detectados. ¿Eso en toda la fruta o en la No, cáscara? en todas las frutas. Sí, toda la cáscara.
En la cáscara se acumula más porque es lo que recibe el baño en sí, después la manzana se arranca y es lo que va al mercado. ¿Está bien? Estos son muestras sacadas de los mercados, o sea, no es del campo, fueron a los mercados. ¿Está? Entonces, Damián le llama el condimento no declarado. Entonces yo me pregunto, si hay ahora tal movida para poner los octógonos estos de sal, de azúcar, no sé qué, está bien. Cuanto más, yo sé, cuanto más información mejor, pero hay que adiestrar al público, digamos, para que sepa lo que están mirando, porque si no, ¿de qué me sirve que tenga una T el alimento si no le explico qué es la T? Bueno, pero estos son condimentos no declarados. No hay obligación legal de poner en los alimentos si tienen y qué agrotóxicos tienen y qué cantidad. Ahora sí acá, ¿no? No, Pero yo vi que había la mayonesa Hellmann's con una T. no me mezclen los temas. La T es otra cosa de la cual voy a hablar ahora. Estos son agrotóxicos. La T es de transgénicos. Ya enseguida voy a eso, ya para ir redondeando. Entonces, me parece que como sociedad tenemos que empezar a exigir, primero, que en un análisis de sangre yo pueda saber qué agrotóxicos tengo y qué cantidad. Porque eso está absolutamente comprobado que los agrotóxicos implican un riesgo a mi salud. ¿Está bien? Me miden la presión, me miden la cantidad de azúcar que tengo, me miden las hormonas, esto y lo otro, pero agrotóxicos no. Bueno, yo quiero saber qué agrotóxicos tengo. Bueno, ¿y saben qué? En Uruguay no hay manera de medir glifosato en líquidos biológicos humanos. Ni en sangre, ni en orina, ni en pelo, ni en nada. Es el único país que yo conozco que es incapaz de medir eso en un ser humano. ¿Está? Bueno, esa falta, esa omisión para nosotros es imperdonable, entonces estamos presionando. ¿Y de qué manera? Y bueno, yo me tuve que poner a aprender un método químico que no era de mi competencia, pero bueno, en fin, por algo soy químico, para empezar a medir glifosato en orina. Ya tenemos los primeros valores, todos los analizados, que es nuestro grupo de trabajo, tenemos glifosato en orina, pero somos gente de ciudad. ¿Cómo llegó ese glifosato a nosotros? Capaz que por el aire, capaz que por la lluvia, seguramente por los alimentos. Se encuentran organoclorados prohibidos. ¿Es sabido que hay un mercado negro de drogas? Sí. Mercado negro de plaguicidas. ¿Sabían eso? No. Bueno, hay. No me extraña. Hay un mercado negro de plaguicidas. Se introducen plaguicidas que están prohibidos o para usos no permitidos. Se introducen por contrabando. Y acá, este trabajo del cual tengo la enorme fortuna de haber firmado junto con Elena Álvarez Bulla, que hoy por hoy es la ministra de Ciencia de México, nada menos, encontramos no solo transgenes, ADN transgénico en alimentos de consumo masivo, sino glifosato. O sea, la mitad de el 82% de los alimentos que muestreamos, que son cereales de desayuno, tortillas que se venden en la calle, tortillas que se venden en los supermercados. Cuando digo tortillas, es la tortilla de maíz, ¿no? Lo que se come allá en lugar de pan. ¿Está bien? El 82% digo que tenía transgénicos y la mitad de ese 82% tenía glifosato. Entonces, estamos demostrando que el glifosato que se utiliza en el campo termina en nuestros alimentos. Y el glifosato, el herbicida, no solo se utiliza para barrer las malezas en el momento de plantar y durante el crecimiento de la planta, sino que, y esta es una muy mala noticia, pero me veo obligado a compartirla, se utiliza como desecante precosecha en un montón de cultivos. Casi todos los cereales, trigo, avena, cebada, arroz, centeno, melón, morrones. Se utiliza, ¿por qué? Porque algún brillante, entre comillas, se le ocurrió que matando a la planta antes de la cosecha, la planta en su último elan vital mandaba toda su energía al fruto y además al estar la planta seca es más fácil de cosechar. Entonces la trilladora al pasar por el campo se facilita su trabajo al estar la planta seca.
¿tá? Entonces matan a la planta con estos herbicidas, pero quedan en los granos que estamos comiendo. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto más de rendimiento tenés porque hiciste esa práctica en tu campito? ¿Cuánto? ¿5? ¿10%? ¿Eso justifica que yo esté comiendo tu agrotóxico? Sin que me digas nada, además. Porque esto lo vinimos a descubrir de casualidad cuando fuimos a Paysandú a hablar, y los ingenieros agrónomos, el cual tengo enorme respeto, pero también tengo muchas diferencias, nos decían: ah, no, pero ustedes se preocupan tanto por los transgénicos, en realidad la mayoría se utiliza así. Yo lo que mirando decía: ¿en serio? Sí. Y después empecé a averiguar en el interior, y claramente, y después empecé a buscar en literatura, y sí, y las compañías que te venden el agrotóxico te dicen: desecante per cosecha, use tal y cual cantidad. El plaguicida en ese caso. Sí, Que lo vuelven a echar antes de cosechar. sí, Ya te que lo está. vuelven a echar antes de cosechar. Y después, cuando el grano está en el silo, le ponen rodenticidas para que no lo coman los ratones, le ponen insecticidas para el gorgojo. Entonces, ¿Qué comemos? pará. ¿Qué Porque comes sí, es verdad, nos estamos como hundiendo en A una ver, ¿qué especie de... comes tú ahí? No lo vamos a porque soy total ignorancia. Está. Le voy a pasar una medida para mitigar esto, no solucionar. ¿Está bien? Si quiere puede sacar fotos. Me encantaría que esto fuera un trending topic. Porque el bicarbonato de sodio, que es algo muy barato, ¿tá? Disuelto en agua, provoca un medio básico débil que hace que el agrotóxico salga hacia el agua. Después hay que enjuagar, lavar y pelar. Yo pelo hasta el tomate. Sí, yo todo. No, yo ahora estoy pelando el tomate. Y sí, qué más remedio, ¿viste? Digo, hasta que este tema no se solucione, o sea, mejore de alguna manera, o no tengamos un acceso masivo a una agricultura orgánica, no sé si saben que hay puestos acá en Agua Dulce que venden cosas orgánicas, ¿no? Cuestión de averiguar. No voy a hacer propaganda, pero hay. Esto es una manera de mitigar, por lo menos. Entonces, sí, bueno, está. Yo, ojo que no estoy diciendo que con esto se solucione el tema, ni mucho menos, ¿tá? Pero es una ¿Vos qué manera... decís? Lavar, poner un tachito con agua y bicarbonato y todo adentro, lavar. 20 minutos por lo 20 menos, minutos. sí, que no lo dice ahí. Ahí está, 20 minutos, después lavar. Después enjuagar, lavar no. A ver, eso de lavar, No, yo ¿para qué voy a lavar una verdura? enjuagar. Enjuagar. Claro. Porque con lo que hablamos del microbioma, a ver, comerse un poco de microbio no está mal, ¿eh? A veces comer con las manos sucias y que el nene meta la mano en la tierra. Disculpame una consulta, ¿los agrotóxicos todos tienen base catiónica o es un concepto del bicarbonato diferente? No son todos cationes, pero el medio básico es un medio básico. Digo, cationes y aniones puede servir. Lo que pasa que sí vienen unidos a moléculas que se llaman coadyuvantes, que también son tóxicas y son todas positivas. Entonces ahí también está sacando el coadyuvante, te la arrastra al otro. Y te vienen formulados así. A ver, ojo, y esto fue probado con 2 agrotóxicos, ni siquiera con el glifosato, pero hablándolo con Marino, el colega de La Plata, me dijo: bueno, si tenés que decir algo, decí esto. Claro, no, porque está circulando en internet. Aguajane, no. Aguajane no. Vinagre, tampoco. Vinagre de alcohol, ¿no? No. No, porque te genera un medio ácido y utilizas un medio ácido. Bueno, nada, esto... Nosotros estamos con el tema del etiquetado. Ahí te tapo, ¿no? Sí. Me voy a poner acá. Estamos con el tema del etiquetado a partir del decreto. Hemos trabajado bastante, hemos detectado contaminación de maíz orgánico por transgénico en el campo, todo analizando el ADN. Hemos organizado muchos seminarios de etiquetado de alimentos transgénicos, porque, a ver, imagínense que sabiendo todo esto, nos pareció que era importante marcar una diferencia en un alimento, si tiene transgénico o no, ¿está bien? Además por una manera de promover ciertas alternativas, ¿no? Entonces, si hay 30 países que producen, 65 etiquetan. ¿Tá? Se pasó a este etiquetado que está ahí a la derecha, que es obligatorio desde fines del año pasado. ¿Tá? Entonces hay 3 tipos de alimentos transgénicos: los que son elaborados directamente con el cereal,
o tiene un ingrediente, o se utilizaron microorganismos transgénicos. Eso no se regulan, no se analizan nada. Estamos hablando que todos los quesos, los vinos, la cerveza, se hacen con microorganismos genéticamente modificados. Pero no forman parte del modelo de producción original. Eso es un bioreactor, un fermentador, y de ahí sale un producto, un yogur, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, a mí no me preocupa tanto, porque no se utilizan agrotóxicos acá. ¿Está bien? Pero hay que saber de que todos los alimentos estos fermentados, digamos, hoy por hoy se hacen con microorganismos que han sido editados genéticamente. Una pregunta, si la vaca comió el maíz lleno de glifosato, ¿en la leche no llega? Se ha encontrado glifosato en la leche de vaca. En la miel, ¿verdad? También. En la miel, Sí, en la miel es directo. Total, la abeja En la miel es directo, han habido embarques de miel a Alemania que han sido rechazados porque se pasaba a sexto umbral. Ahora hay un grupo de la Universidad de la República, en el CENUR Paysandú, que está trabajando con los apicultores para monitorear la parte de la miel. Nosotros en miel no hacemos mentir. No sé si respondió a tu pregunta, la T, con eso que mostré recién, esa es la T. El etiquetado del transgénico, cuando tiene más de un 1% de transgénico el alimento, tiene que ir etiqueta. Esto se ha pasado, bueno, así rápidamente, ¿qué ingredientes pueden tener soja transgénica? La harina del poroto, ¿tá? Que aparece como proteína vegetal a veces en la etiqueta. Ejemplos, hamburguesas, chorizos, o sea, los embutidos tienen. ¿Por qué salsa de tomate? ¿Por qué relleno de pastas? Porque la soja no tiene mucho gusto a nada, sí, es como espesante, entonces es un buen ingrediente para esto, es barata, la tenemos hasta con las orejas, entonces ahora cuando empezamos a analizar, tuvimos que empezar a dar positivos, hemos analizado más de 300 alimentos en la Intendencia de Montevideo, la grasa vegetal, la lecitina que le dije 322, en fin, después el maíz, harina, almidón, aceite, el jarabe de alta fructosa, algo me preguntaba hoy, es el endulzante más usado en las bebidas industrializadas, maltodextrina, isomaltosa, sorbitol, el caramelo, se saca de maíz también. ¿Qué hago con este mosquito? No le afecta el glifosato. Pero ¿sabes? El glifosato, ¿sabes qué es lo que afecta? Y me estoy olvidando de decirlo. Fue patentado como antibiótico. Entonces está afectando nuestro microbioma. Entonces puede llevar a lo que se llama una disbiosis, un cambio patológico en el equilibrio de nuestro microbioma. Entonces, sí sería importante sacarse de arriba estas cosas, entonces, porque hasta nuestro microbioma está siendo afectado por esto. El mosquito, no sé si no lo afecta, lo debe afectar también. Bueno, acá hay una lista de productos elaborados. Yo esto se lo voy a pasar. Van a sacar una. Esto es trabajo de mi estudiante de doctorado, Maylene Orleo. En su tesis de maestría puso a punto toda esta metodología de análisis en convenio con la Intendencia de Montevideo, que acá no está. Tenemos un convenio con la Intendencia de La Valleja, con la Intendencia de La Valleja hemos trabajado con la senadora Carola Viaga para que esto saliera, lo del etiquetado. La senadora Viaga se va a presentar de candidata a intendenta en La Valleja, así que si sale como intendente espero que ponga en práctica esto. Lo digo públicamente, senadora, póngase las pilas. Intendencia Paysandú ya está, hay un convenio, estamos trabajando con Intendencia Maldonado, está todo medio tibio, Canelones San José. Canelones ha estado trabajando mucho por el tema de las alternativas. Hay un proyecto de ley de etiquetado a nivel nacional. ¿Está? Todo esto lo voy a pasar por alto porque son simplemente resultados. Hemos encontrado una cantidad interesante de secuencias transgénicas en productos de maíz, 30%, los productos con soja casi un 50%, y acá están analizados aquellos que no están etiquetados. O sea que los que están etiquetados se supone que son positivos. ¿Está bien? Entonces ahí
Entonces una subpoblación. Bueno, en fin. Todos estos son los resultados, otras colaboraciones. Entonces, para ir terminando, ¿dónde estamos parados ahora? Estamos, por un lado, no solo hay tecnología de transgénicos y cisgénicos, que es una variante, silenciamiento de genes. Imagínense que es algo que bloquea, entonces el virus lo más campante. Bueno, eso es lo que se llama ARN interferencia. Se vienen manzanas y papas así porque se bloquea la enzima que hace, una proteína que hace que se amarrone cuando uno corta la papa y la manzana. ¿Está bien, no? Se oxida. Bueno, la polifenol oxidasa se bloquea por esto, entonces... No, ahora digo yo, ¿es más rica esa manzana? No está hecha para eso. ¿Es más sana la manzana? Edición genómica, que es todo un tema, porque estamos parados en el borde de la edición genómica. No sé si oyeron, seguramente oyeron lo que pasó a fin de año, que editaron bebés en China, ¿tá? Para hacerlos supuestamente resistentes al HIV. Un disparate total y absoluto desde el punto de vista científico, metodológico, ético, por donde lo miren. Pero esa es la realidad. Si hay un mercado para estos productos, los tipos van y lo van a hacer. Entonces, con la edición genómica, lo que se hace, que todo esto forma parte de lo que se llama biología sintética, es que vos tenés tu ADN y vas con una especie de tijeras moleculares, que vendría a ser esto violeta, guiadas por una secuencia y vas a editar una parte específica del genoma. Como todos estos avances tecnológicos vienen acompañados de sus promesas. La promesa que se nos hace es, esto es exacto. Entonces estamos diciendo, me está reconociendo que lo anterior de ingeniería genética no era exacto. Bueno, en verdad sí. Y me lo decís ahora, 20 años más tarde, cuando lo venimos discutiendo con ustedes, que la ingeniería genética no era nada exacta, era ensayo y error, y me decían, no, porque es ingeniería genética. ¿Cómo un ingeniero va a estar? No. Fíjense, hasta los conceptos que nos meten, ¿no? Ingeniería genética. Un ingeniero trabaja con cosas muertas, no con la vida. Por definición. Ingeniería genética es un oxímoron. Es contradictorio una cosa con otra. Y ahora la ingeniería genética da su paso siguiente para editar genómicamente. Entonces, nos dijeron, esto es exacto. No hay nada de qué preocuparse. Pues bien, en el último año salieron cantidad de trabajos que muestran de que esto se pega acá, pero también se pega allá, se pega allá, se pega allá, se pega allá. Que además esto, la célula, porque es un sistema, lo sensa como algo extraño y genera una respuesta celular ante la presencia de esto y hace que el genoma se vuelva más plástico, se empiece a rearreglar. Entonces, ¿de qué exactitud me estás hablando? Me lo estás vendiendo como promesa, pero yo ya no te la compro. Así como difícilmente en lo personal te vaya a comprar una hamburguesa de carne sintética, que ya están patentadas. ¿Tá? Esta se hace a partir de sacar células de la vaca, células madre, se las transforma a células musculares, se las estira y se genera una carne sintética. Entonces dicen, bueno, pero los veganos ahora, que tanto se preocupan por el sacrificio de animales, ahora no hay ningún sacrificio de animales. Bueno, está bien, sí, es cierto. Hormonas y factores de crecimiento y un montón de drogas para pasar de acá a acá y de acá a acá, y yo no sé si me quiero comer eso. ¿Está bien? Y esta es toda vegetal. Es, todo el relleno que parece carne es soja transgénica. Y ¿cómo hicieron la sangrita? Porque una hamburguesa sin sangre no es hamburguesa. Entonces mutaron a una proteína que tiene la soja que se llama leg-hemoglobina, parecida a nuestra hemoglobina que da el color rojo a la sangre, la mutaron para que diera color rojo y entonces por ingeniería genética producen enormes cantidades y bañan a la cosa esta de soja con la sangre sintética. Y acá tenés a la hamburguesa imposible, así fue patentada, ya se está vendiendo en algunos lugares de Estados Unidos. ¿Tá? ¿Estamos en presencia de salmón transgénico acá en Uruguay? Sí. Yo me lo pregunto, porque la ley de pesca, que tanto dio que hablar, el decreto Mordaza,
que por suerte lo pudimos detener más o menos a tiempo, preveía, o sea, no lo decía, pero preveía la posibilidad de que ellos se dedicaran a autorizar la entrada de transgénicos. Sí, decía, pero si está el otro decreto que aprueba los vegetales, ¿por qué va a haber otra oficina, la DINARA, que va a aprobar eventos transgénicos? ¿Qué eventos transgénicos? No nos dijeron. Bueno, entonces uno deduce 2 más 2 es igual 4. El único animal transgénico aprobado para consumo en el mundo es el salmón. Entonces yo me pregunto, ¿no hay salmón transgénico en los supermercados de Uruguay? Eso lo vamos a averiguar el año que viene. Es de los planes que tenemos este año. Entonces, para terminar, ¿no? Y les agradezco la paciencia, que como verán yo, este es el término que se utiliza técnico. Ahora vamos a ver que cuando uno analiza no son equivalentes. Se podrá alimentar, y esto es una enorme promesa, ¿tá? Se podrá alimentar a la siempre creciente población mundial con alimentos económicos. Yo no he visto que baje el precio de los alimentos nutritivos, no fueron diseñados para eso, sanos. Si tiene agrotóxico, para mí ni siquiera es alimento. Será comida, pero no es alimento. ¿Se utilizarán menos agrotóxicos? Ya vimos que no. Se promoverá la ciencia nacional, algo que viene protegido patente, no veo en qué va a promover la ciencia nacional. Dentro de las promesas es esto, ven cómo nos quieren vender ahora las cosas editadas genómicamente como bioingeniería, y fíjense, claro, qué simpático, ¿cómo no vas a comprar? ¿No? ¿Está bien? Ese es el empuje de la industria. Alimentar a la población mundial, es cierto que el problema del hambre existe, y es inaceptable. No puede ser que con todo el alimento que estemos produciendo en la tierra haya gente muriéndose de hambre. ¿Y saben dónde está el problema? En la distribución, no en la producción. Se produce como para alimentar 1,5 veces a la población mundial. Pero va o para las vacas, o para los animales, que a su vez nosotros los comemos, ¿está bien? Con un correspondiente desperdicio, o directamente se desperdicia. Hay un trabajo uruguayo que salió el año pasado, gente de Facultad de Ingeniería, que muestra que pérdidas y desperdicio de alimentos según la etapa de cadena de suministro. En el consumo, o sea, en la parte final, cuando ya está pronto el alimento, el Uruguay está desperdiciando el 11% de los alimentos. ¿Desperdicia el 11 o llega al 11? No, desperdicia el 11% de los alimentos. Es mucho, ¿no? En la Ciudad de México, 30% de los alimentos se desperdician. Entonces, hago un llamado a los políticos, ¿no? Como idea, sí, a ver qué les parece, ¿no? Porque hubo una candidata a alcaldesa de México que lo propuso, no es un invento mío, es generar un plan social, ¿tá? Que daría lugar a trabajo de gente, infraestructura, lo que sea, para redistribuir ese alimento que se va a desperdiciar y llevarlo a la gente necesitada de la noche a la mañana, ¿está bien? Mover al país, transporte, todo. Yo creo que se generaría una cadena virtuosa ahí, ¿está bien? Y solucionarías un problema que es real y que merece su atención urgente, que no se va a solucionar por más tecnología, sino simplemente por redistribuir lo que ya hay. Logística, exacto, logística, sí. ¿Está? Equivalencia sustancial, no me voy a quedar en esto, las consecuencias. Bien, aumentó el PBI por exportación, ¿está bien? Mi jefe es Ricardo Erlich. Tengo enorme respeto por Ricardo, pero tenemos nuestras discrepancias, ¿viste? Y él me decía, mirá, Claudio, yo veo que vos sos muy crítico con el tema de los transgénicos, ustedes son críticos, pero si no hubiera sido por los 1.500 millones de dólares que entran por año por las exportaciones de soja, no se podían construir escuelas. Bueno, está bien, es un argumento que tiene su peso, yo no soy quien para discutir esto, ¿está bien? Pero me da la impresión de que esa redistribución capaz que podría ser un poco mejor, o se podría buscar por otro lado, porque si en vez de generar esas divisas simplemente exportando materia prima, commodities, que es lo que estamos haciendo, estamos exportando commodities, eso es nuestro rol. Entonces le pusiéramos un poco de pienso y de manufactura al tema, capaz que podríamos. O si nos ponemos a exportar alimentos sanos, ¿no les parece que podríamos llegar a un mercado que lo está exigiendo a nivel mundial? ¿Alimentos sin agrotóxicos?
Capaz que vamos a producir la mitad de lo que estamos produciendo, pero capaz que en términos de números no andamos tan lejos. Igual se comprobó que los cultivos ¿Tá? siguen Estoy tirando esta idea para ver si ayuda a cambiar un poco este modelo de producción, porque no el PBI no se puede llegar capaz de otra manera o con otra cualidad. Mayor uso de pesticidas, pérdida de biodiversidad, esto los colegas de la Facultad de Ciencias lo tienen estudiado. Pérdida de soberanía alimentaria, no me metí en eso. El tema de los polinizadores abejas, contaminación de 1000 alimentos, consecuencias transgénicas de ADN y pesticidas, contaminación de cursos de agua por pesticidas, aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, intoxicaciones por deriva y un mal uso de la tecnología. A nivel científico, todo esto es un campo de batalla. Capaz que en mi lugar podría haber alguien, me encantaría que hubiera alguien que estuviera totalmente en contra mío y me diera sus propios argumentos. Estoy deseando que eso ocurra. Cuando tuvimos una mesa redonda con el ahora ministro Benech, ¿tá? Con el cual le hemos dialogado sin ningún tipo de problema, hubo un problema ahí con el público, se levantó y se fue. Entonces nos quedamos sin poder debatir con el ahora ministro. Esto, fíjense que es información nueva, está mostrando que atrás de todo esto hay mucha mala ciencia, hay mucha corrupción, hay mucha colusión, hay mucho tráfico de influencias, ¿está bien? Y todo esto empieza a emerger, y el claro ejemplo es este juicio que acaba de ganar una persona afectada con un cáncer terminal en Estados Unidos contra una enorme compañía biotecnológica. Miles de millones de dólares, que ahora transaron en cientos de millones de dólares, mientras el tipo se muere. ¿Tá? Porque la estrategia de la compañía es, te vas a morir antes de cobrar un peso. ¿Está bien? La Carta del Honor de 2015, una vergüenza, no me da el tiempo para destripar eso ahora, pero estaba pendiente. Pero es cierto que hay como dos visiones del campo de batalla, como un campo de batalla a nivel de ciencia. Incluso los científicos a veces inocentemente damos una visión de la cosa y hay gente que tiene otros intereses y nosotros no estamos muy atentos a eso. A veces estamos firmando cosas o generando convenios con intereses que nos trascienden y hay cosas que no se nos dicen. Se nos obliga a guardar silencio, a veces por contrato. No podés decir los resultados que tenés. ¿Está bien? Entonces, como es un tema muy complejo, con sus diferentes, podríamos seguir, por ejemplo, cultural, es que generamos un colectivo interdisciplinario. Entonces, lo que le quería mostrar es que en esta dirección hay material, tenemos un libro de 200 páginas, un informe de 200 páginas ahí publicado, tenemos un informe en PDF chico de 20 páginas para escuelas y liceos. Me olvidé de traerlo, perdónenme, para dejar en la biblioteca. Ya voy a solucionar esa falta. ¿Tá? Esto fue trabajo del colectivo T. Esa es la dirección. Colectivo GM Blogspot, esto de MX es porque lo hice en México y salió el MX, pero no es necesario el MX. Lo que tenemos ahora es el colectivo TA. De la T a la A, transgénicos y alternativas agroecológicas en interdisciplina. No voy a hablar de agroecología porque no es mi tema, no soy tan atrevido, sin embargo tengo plena confianza en mis colegas y estoy absolutamente convencido que la única alternativa real para salir de este embrollo es la agroecología. Ha demostrado que es ciencia de punta, ha demostrado de que la producción no es tan menor comparada con la tradicional, y los alimentos que se producen son sanos. Es sustentable, se trabaja con la naturaleza y no contra la naturaleza, como estamos haciendo ahora. Fíjense que estamos utilizando una estrategia de guerra. Esa estrategia de guerra, que es parte de nuestro sistema de creencias, prácticamente se nos hizo pensar de que es normal vivir en guerra. ¿Saben qué? Yo no quiero vivir en guerra. Es más, creo que cada vez la gente se está alejando más de esa idea de que hay que vivir en guerra. ¿Está bien? Pasamos milenios en guerra, contra el vecino, contra el otro, dentro de la familia, a nivel humano, pero eso se trasladó a la naturaleza. Bueno, la manera de lidiar, de conseguir nuestros alimentos a través de la guerra. No, porque la naturaleza no funciona así, funciona por competencia, por cooperación, por resiliencia,
Eso es lo que tenemos que aprender de la naturaleza y no contra la naturaleza. Yo creo que en este momento estamos en un cruce de caminos como civilización. ¿tá? Y es crucial este momento que estamos. Estamos entre una evolución orgánica, o sea, seguir evolucionando orgánicamente, o hacia una salida, hacia una vía sintética de inteligencia artificial, en la cual en el futuro se te va a trasplantar tu conciencia a una especie de androide y las promesas de vencer a la muerte cambian su envase pero no su sustancia. Se sigue jugando con esa idea de que vamos a poder vamos a poder trascender a la muerte a través de medios tecnológicos. ¿Saben qué? Esto es otro callejón sin salida. La única que nos queda como especie, como planeta, es seguir evolucionando orgánicamente. Y la muerte es parte de ese proceso, es parte de ese recambio. Lo tenemos que aceptar como seres humanos. Entonces, mientras un gato transgénico fluorescente le dice a su primo hermano silvestre, el arte perdura, la vida es breve, yo les agradezco su atención. Quiero agradecer al núcleo interdisciplinario, a la Facultad de Ciencias, Espacio Interdisciplinario, Intendencia, CSIC, PEDESIVA, a Chamanita que no pudo venir, a BP que me hizo algunos dibujos, a Andrés Carrasco que en paz descanse, gran científico argentino que murió hace 4 años, a mis amigos mexicanos que los voy a visitar en breve. Estos son todos los servicios que forman parte del colectivo. Quedo a vuestras órdenes para cualquier duda o consulta. El colectivo hace seminarios una vez por mes en Montevideo, pero si venimos al interior, o sea, si nos piden, nosotros vamos a ver la manera de cómo llegar al lugar. Hemos estado en Colonia, en Soriano, Mercedes, en Paysandú, en La Valleja, de Castillo nunca nos llamaron, todavía. Este es mi Facebook, si me quieren seguir, estoy todo el tiempo posteando cosas que tienen que ver con estos temas. Estoy abierto a preguntas si todavía hay tiempo. Y si no, nos vamos a la playa. Sí, claro. ¿Los híbridos son también transgénicos? No, los híbridos son híbridos. Sí. Y después cuando preguntan, ¿qué comemos? Bueno, comamos, está bien, pero tratemos de elegir aquello que sea menos dañino. Yo espero haberles pasado algunas pautas, está bien, pero no dejen de comer. Por eso, tengan en cuenta que el miedo a la cosa es más poderosa que la cosa. Sí. ¿Qué cantidad de bicarbonato de sodio por agua? Es una cucharadita de té por litro de agua. Por litro. Sí. Una pregunta. consulta. Tú mencionaste que habían hecho análisis para detectar glifosato en la orina. Sí. ¿Eso a nivel testigo o se puede acceder a eso? Todavía estamos poniendo a punto la metodología, porque nuestra idea, así como se hizo con el análisis de ADN y convencimos a las autoridades que esto se podía hacer, y las autoridades hicieron un convenio y lo estamos haciendo ahora a escala casi nacional, con los glifosatos queremos hacer lo mismo. Queremos demostrarle a salud pública que se puede hacer, que sale tanto el análisis por persona y que, por lo menos la gente que está expuesta tiene que tener acceso a través del sistema de salud a hacerse ese análisis. Para exigir necesitamos tener la certeza de que Todavía no está, ya se van a enterar, porque yo calculo, nosotros como metodología ya la pusimos a punto. Terminamos el año reunidos con gente dentro del Ministerio de Salud Pública, con el informe, y dijimos, mira, analizamos 17 personas, estos son los resultados, tú, ¿qué hacemos con esto? Ahora estamos esperando la respuesta. Nosotros desde la academia no es mucho mal, la mala noticia que tengo es que mi estudiante de maestría, que se iba a dedicar va a dedicar su tesis de maestría a este tema, no la financiaron. No la financiaron. Dijeron, no, está muy bien el tema, es importante, no sé qué, pero no es plata. Listo. Entonces, entonces tenemos que ver las maneras de cómo lograr de que esto crezca, porque si no, la senadora que mencioné hoy está mandando a hacer los análisis de Argentina. Pero eso lo hace ella de su bolsillo porque puede. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces tenemos que lograr algo a nivel país de que se logre hacer buena cosa. De los orgánicos, cuando compras alimentos orgánicos en la
bacterias. Realmente no tienen glifosato, porque eso de que se contamina, Glifosato. glifosato, perdón. Sí. Porque eso que se contamina todo. Bueno, tipo, no están analizados. No están Eso analizados. no se duda. Digo, ahí uno tiene que confiar. Yo creo que el diálogo en esto es fundamental con el productor, con el que te lo vende. ¿De dónde viene? Los mercados de cercanía son los mejores. ¿Está bien? Porque en el mercado de cercanía estás hablando a veces con el propio productor. Entonces, sí, bueno, ¿cómo plantaste esto? Al principio te miro diciendo, ¿y quién es este? No, ¿sabes qué pasa? Quiero saber qué es lo que estoy comiendo. Bueno, y de a poco, si somos muchos que entramos, ya está preparado. Y te puedo asegurar de que eso ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años. Ahora, al principio se molestaban, como diciendo, ¿estás desconfiando de cómo hago las cosas? No, no es que desconfíe de vos, no te lo tomes personalmente, pero es una cuestión de un modelo que se está haciendo así. Yo quiero saber si vos, dale, estás echando esto, lo otro. Yo tiendo a tener confianza en la producción orgánica. Hay un sistema de certificación, que es una declaración jurada, ¿no? Entonces, bueno, pero no se hacen análisis. No hay medio. No, te quiero preguntar, ese tanchito chino y la vaquita europea que se come en la sopa del maíz, ¿está en calidad de sacarme, está contaminada? Sí, seguramente. Sí, claro. Sí, sí. No parecen pueblos muy felices. No, te pregunto porque digo, o sea, ¿cómo en el círculo digo se va? Yo no sé, lamentablemente la carne de acá no se está analizando. No, por eso te pregunto. No se está analizando, habría que analizar. O si se analiza no se sabe, porque hay una cuestión de secretismo dentro del Estado, que los organismos públicos hacen análisis, pero la gente no se entera. Porque está esa cuestión que dice, no hay que generar alarma pública. No, porque somos grandes. A ver, alarma pública. Yo qué sé. Todos los animales de corral, los Bueno, eso esos ni son los hablar. peores. Pobres bichos. Pollo, todo eso. Pollo ni hablar. En los pollos acá no se utilizan hormonas, en las vacas tampoco. No se ¿Bien? utiliza. No se utilizan hormonas. Eso es bueno saberlo. Sin embargo, en el pollo de criadero se utilizan antibióticos y en la vaca de feedlot también. Y esos antibióticos quedan en la carne. Entonces nosotros estamos comiendo antibióticos que afectan a nuestra microbiota. ¿Verdad? Todo esto que les conté hoy, espero que a usted les sirva para decir, cuando estoy comiendo, cómo afecta a mi microbiota, que de hoy es más que ser de mis mejores amigos, ¿viste? Lavarse los dientes, un montón de cosas. Sí, el triclosan, por ejemplo, el triclosan de las pastas dentales es un veneno. No se traguen la pasta dental. Los jabones antibacterianos están prohibidos en el hemisferio norte, no sé si sabían, y acá están de oferta en el supermercado, ¿está bien? Porque esos productos que traen esos jabones son hipertóxicos, son disruptores hormonales, entre otras cosas. La lavandina. La lavandina es diferente porque es hipoclorito, muy oxidante, no te vas a tomar la No, lavandina. pero digamos, lavas todo, matas todos los microbios que están en la Sí, cocina. cada uno está bien, está pero a bueno. veces hay que hacerlo. Sí, a veces. A veces hay que No hacerlo. por eso. Yo prefiero la lavandina, que es un producto muy puntual, un oxidante poderoso. Nosotros lo usamos en laboratorio para limpiar de ADN, por ejemplo, es lo único que se come el ADN, ¿está bien? ¿Está? Entonces sí, está, esto quedó limpito, ¿está bien? En un bloque quirúrgico, precisás que esté limpio, ¿está bien? Pero la cocina no, claro, eso que nos dijeron, la epidemia del cólera, a ver, ¿dónde está? Lo estoy buscando el cólera. Me dio a mí cólera que nos quisieran meter esa costumbre de sacarle los microbios que pueden ser sanos, o por lo menos que está bueno que estemos expuestos para que generemos nuestro propio... Sí, hay anticuerpos, resistencia. ¿Y la H1N1? No me voy a meter. ¿Alguna otra pregunta? No. Hay temas en los cuales no me quiero meter. Yo te iba a preguntar si se han hecho análisis de comparación de concentraciones minerales entre alimentos que hayan sido fumigados y alimentos que no Muy fumigados. buena pregunta. Porque uno de los ítems decía que el objetivo era alimentos sanos, nutritivos. Exacto. Muy buena pregunta. Y en realidad es menos nutritivo por cierta información. Mira, hay muy pocos estudios al respecto. El año pasado, el colega Alberto Gómez, ingeniero agrónomo del colectivo, se dedicó a buscar las calidad nutricional de alimentos convencionales, transgénicos y orgánicos, agroecológicos, restaurativos, todo. Hay muy poca literatura al respecto. Sin embargo, lo que se sabe es que los herbicidas, en particular el glifosato, actúa
Otro de los patentes que tiene el glifosato es como agente quelante. Se patentó como destapacaño. Y como se usaba para destapar caños porque atrapa los metales, ¿está bien? Que quedan formando el sarro de los caños, y después se tiró al costado y vio que mataba el pasto, después se patentó como herbicida, ¿está bien? Pero entonces eso, el glifosato está secuestrando manganeso, magnesio, todos los metales divalentes, calcio, que son naturales de las plantas. Y entonces el glifosato está ahí y se lo lleva. Entonces los suelos se empobrecen. Entonces, eso obliga a... Miren, estamos en presencia de una agricultura drogadicta. Sin la droga, la agricultura se cae, porque los suelos están tan empobrecidos que si no le ponemos fertilizantes, ¿y cuáles son los fertilizantes que se le ponen? Calcio, fósforo, potasio y algo de magnesio. ¿Y saben qué? Son 52 los elementos que tendrían que estar en el suelo. Los otros se perdieron y tendría que formar parte de nuestra dieta para nuestro buen funcionamiento. Selenio, etcétera, etcétera. Y los microorganismos también del suelo, que Y los claro, matan con todas las porquerías. bueno, ni que hablar, el suelo se empobrece en microorganismos, las lombrices se mueren los gusanos, se muere el suelo. No hay cosa más triste que andar por los campos del litoral en invierno y ver todo eso gris, muerto así. Digo, para mí es triste, capaz que para los productores les encanta, porque dice, después, bueno, vamos a echar eso. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Tenía una duda pequeña con relación a la carne sintética. ¿Cuál es el sustento? Porque eso sale de la vaca, pero después, ¿cuál es el sustento material? Eso es como, la placa de Petri es como una malla, que la malla... ¿Qué material? No te digo. Genera una tensión mecánica para que la fibra muscular se active, se estire. Si no tengo ni idea cómo es eso. Pero debe haber algún video ya en internet. Bueno, muchísimas gracias. Sí, qué lindo. Mañana vacaciones.